buenos días. Mi nombre es Antonia Suárez. Esperando que se encuentren bien, voy a hablarles sobre los hitos históricos de trabajo social a lo largo del tiempo. En esta presentación se darán a conocer detalladamente los hitos históricos en trabajo social, su desarrollo, su evolución, su crecimiento y también la importancia que ha recibido a lo largo del tiempo. También se presentarán importantes precursores y pioneros que hicieron nacer y crecer la profesión del trabajo social. Precursores y pioneros. Partimos con Bartolomé de las Casas, que nació en 1474 en Sevilla, España, y falleció en 1576. Fue un encomiendero, teólogo, fraile, económico, sacerdote y obispo del siglo XVI. Fue defensor de los pueblos indígenas en América Latina durante la colonización y también de los primeros en defender los derechos humanos. Así como también actuó como misionero entre los mayas de Guatemala y participó en debates ante la corona española. Seguimos con Juan Luis Vives, que nació en 1492 en Valencia, España. Fue un humanista español y estudiante de Erasmo, eminente en educación, filosofía y psicología. Fue uno de los grandes representantes del humanismo renacentista, también fue un pionero de la pedagogía moderna y de los primeros pensadores en proponer asistencia pública para los pobres. San Vicente de Paul es nuestro último precursor, que nació en 1581 en Pouilly-Saint-Vicent-de-Paul, Francia, y falleció en 1660. Fue uno de los más importantes sacerdotes católicos. Fundó algunas organizaciones dedicadas a la caridad. También se dedicó a ayudar, proteger y alimentar y vestir a los mendigos, campesinos, niños huérfanos, enfermos y presos. Por último tenemos a Thomas Chalmers, que nació en 1780 en Anstruther, Escocia, y falleció en 1847. Fue un influyente teólogo, pastor presbiteriano, economista y líder eclesiástico escocés. Fue un profesor de teología, filosofía moral y economía política. También contribuyó al pensamiento económico y fue el líder más destacado del movimiento que rompió con la Iglesia de Escocia. Continuamos con nuestras pioneras. Una de ellas es Mary Ellen Richmond, que nació en 1891 en Nueva York, Estados Unidos, y falleció en 1928. Ya a ella se le considera una de las fundadoras más importantes del trabajo social moderno. Defiende el derecho de la educación a las mujeres, la vida política, el sufragismo, también en hincapié en la lucha contra el racismo y la necesidad de acogida a los inmigrantes con el fin de conseguir la paz. Fue una mujer muy llevada a su idea, muy enfocada en lo suyo, muy empoderada para la época y llamó mucho la atención, ya que también aumentó la conciencia pública sobre la sociedad, de organizaciones benéficas y las oportunidades filantrópicas para apoyar el trabajo social. Seguimos con nuestra Octavia Hill, que nació en 1858 en Wisbech, Cambridgeshire y Reino Unido, y falleció en 1912. Fue una de las fundadoras del movimiento de trabajadores sociales voluntarios en Gran Bretaña. Promovía una atención directa y personalizada a los necesitados, basada en la observación y la empatía y el respeto. Fue miembro fundador de la Organización de la Sociedad de la Caridad, luchaba contra la industrialización y promovía una vivienda digna para los obreros. Y finalizamos con Jane Addams, que nació en 1850 en Cedarville, Illinois, Chicago, y falleció en 1935. Ella perteneció a la primera generación de mujeres americanas que recibieron una educación universitaria. ¿Ya? Fue una figura muy importante dentro de la historia del trabajo social. También fue feminista, pacifista y trabajadora social que en 1931 se convirtió en la primera mujer estadounidense galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Y ella siempre fue fiel creyente de que el trabajo a nivel individual no era lo más importante, sino que era mejor trabajar en grupos y en sociedad. Ahora pasamos a los hitos históricos. En nuestra primera etapa tenemos en 1925, donde se funda la primera escuela social de asistente social en Chile y América Latina llamada Dr. Alejandro del Río. Luego seguimos en 1928 con la segunda escuela de trabajo social perteneciente a la Universidad Católica denominada Elvira Mate de Cruchaga.
Como tercera fecha tenemos 1930, el trabajo social se identifica con la ayuda de los pobres y necesitados y se reorganiza la Casa de Huérfanos y la Sociedad de la Protección de Infancia. Continuamos como cuarta fecha con 1932, donde se introduce el trabajo social de casos con metodología estructurada. Seguimos con 1940, donde se funda la Escuela de Servicio Social de Santiago. Y en 1941 se otorga el título de asistente social según el decreto número 2619 y se imparten 3 años de carrera de estudio en trabajo social. Seguimos con 1942, donde se crea la Escuela de Servicio Social de Concepción, Temuco, La Serena, Santiago, dependiente del Ministerio de Educación, obviamente. Y en 1945 se crea la Escuela de Trabajo Social en Valparaíso y se aumenta a 4 años de estudio dividido en teórico práctico. Luego, en 1947, es el primer intento de organizar la profesión a nivel mundial y se comienza a hablar de estándares profesionales y éticos globales. En 1950, la Escuela de Trabajo Social pasan a depender de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Y en 1955 se creó el primer colegio de asistentes sociales en América Latina, o sea, en Chile también. Y para finalizar esta etapa, en 1958 se realiza la jornada de estudio de trabajo social con el objeto de investigar características docentes y comprobar la calidad de la enseñanza. Luego nos pasamos a nuestra segunda etapa, desde 1960 a 1973. Y en 1960 ocurre la influencia del contexto político y social, que quiere decir que existieron las revoluciones, dictaduras, movimientos obreros, estudiantiles, y además el auge del pensamiento marxista y estructuralista. Luego, en 1961, trabajadores sociales son incorporados a programas de desarrollo. Para más tarde, en 1965, la propuesta de un nuevo paradigma sale a la luz, ¿ya? Y donde el trabajo social como práctica política queda centrado en la transformación estructural de la sociedad. Luego, en 1967, el evento clave donde se consolida el movimiento de reconceptualización. Es ahí donde el evento clave es ese. Luego, en 1972, se reafirma la dimensión política del trabajo social y su compromiso con los sectores populares, para finalizar en 1973, donde se marca un punto de quiebre. ¿Ya? Esto quiere decir que el avance del trabajo social crítico se ve frenado por las dictaduras militares en varios países. Pasamos a nuestra tercera etapa, desde 1970 a 1990. Ya partimos por 1973, en el inicio de las dictaduras en América Latina, donde se reprime el pensamiento crítico y se persigue a trabajadores sociales comprometidos con la sociedad. Pasamos a 1975, ya donde el enfoque crítico se mantiene vivo en círculos académicos y la ONG. Luego, en 1980, se crea una propuesta de un nuevo paradigma, ya que consiste en el trabajo social como práctica política, ya centrado en la transformación estructural de la sociedad. Seguimos con 1985, donde el trabajo social se reactiva en su rol de acompañamiento comunitario y sale en defensa de los derechos humanos. Pasamos a 1989, donde se reafirma la dimensión política del trabajo social y su compromiso con los sectores populares. Luego seguimos con donde comienza la reconstrucción del trabajo social en 1990, ya con revisión de los planes de estudio y fortalecimiento ético-político. Y bueno, ya finalizamos con nuestra cuarta etapa, ya que desde 1990 hacia la fecha, hacia la actualidad. Partimos por 1990, donde el trabajo social adopta como principio rector la defensa y promoción de los derechos humanos, y especialmente en los grupos vulnerados. Luego, en el 2000, el trabajo social se amplía para incorporar la interseccionalidad y aparecen nuevas áreas de intervención. Seguimos con 2010 y 2015, o años de entre 2010 y 2015, donde muchas universidades en América Latina ingresan o integran la teoría crítica, también los derechos humanos, la metodología participativa y refuerzan el componente de intervención profesional contextualizada. ¿Ya? Para seguir en 2019, donde el trabajo social se posiciona activamente en el análisis de las causas estructurales de la desigualdad.
También participa en redes, cabildos y procesos de acompañamiento comunitario. Luego, entre 2020 y 2022, el trabajo social se enfrenta a nuevos desafíos, como por ejemplo virtualidad, salud mental, pobreza extrema, cuidado comunitario. Y finalizando con esta etapa, en 2023 y 2024, se integra la perspectiva ecosocial y el trabajo social se involucra en procesos de defensa del territorio, también soberanía alimentaria y derechos ambientales. Y bueno, llegando al fin de esta presentación, podemos decir que el trabajo social a lo largo del tiempo nos demostró que fue, es y seguirá siendo parte importante del desarrollo de la sociedad, ya, tanto por sus conocimientos como por su especialidad en investigar las problemáticas que se presentaron a lo largo del tiempo para así brindar apoyo y seguridad a las personas. Ya, este oficio demuestra que es una carrera importante dentro de la sociedad, ya que ante cualquier riesgo, ante cualquier vulnerabilidad, ante cualquier duda ética, duda política, duda económica, duda social, siempre, o cualquier problemática en la sociedad, la gente acude, porque nosotros somos los que tenemos la información, nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que estamos dispuestos a ayudar, que es lo más importante. Entonces, estos grandes pensadores, estos grandes pioneros y precursores nos dejan una gran enseñanza y nos dejan muchos de sus conocimientos para ser grandes trabajadores sociales a futuro. Y aunque la gente no lo crea, el trabajo social es un gran aporte a la humanidad y a la sociedad en general. Muchas gracias por la atención.